Y este es el contenido que se ha preparado. Vamos a hablar de paradigmas, vamos a hablar de enfoques, de la confiabilidad y validez, vamos a ver cómo se clasifica la investigación para adentrarnos en lo que se considera metodología que nos pueda ayudar dentro de nuestra facultad a desarrollar las investigaciones. Para muchos esto va a resultar un recordatorio. Quizás para otros algo de novedad, pues eso es lo que se quiere, de que podamos compartir nuestras experiencias y fundamentalmente de que nosotros podamos tener algunos tips o consejos para desarrollar la investigación dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros hemos ya realizado algunos esfuerzos con algunos colegas realizando algunos encuentros, no capacitaciones propiamente dichas, sino unos encuentros que nos han permitido ir también fortaleciendo algunos conocimientos. Bueno, empezaremos, vamos a hablar de investigación. Este término que viene del latín, que significa seguir el rastro, pues surge cuando una persona tiene conciencia de un problema o Licenciada, de una perdón, perdón que situación. le interrumpa, Sí, le habla Jaime Urquiola. Yo sí, quisiera al iniciar este curso que también sí. se tome en cuenta que, por ejemplo, los alumnos que quieren hacer su taller está dentro de uno de sus examen de grado, de investigación. Sí. Y está correcto, por ejemplo, que ellos hagan un trabajo, si no han llevado muy poca, nunca han hecho un Eh, trabajo de investigación y les quieren sí, hacer para que nosotros les guiemos. ¿A usted le así parece es. correcto esta apreciación o no? No, a ver, lo que ha mencionado el ingeniero Tejerina, y no sé si está por ahí, es lo siguiente, que vamos a empezar a hacer un esfuerzo, a aunar esfuerzos para socializar esos aspectos que necesitamos para poder hacer producción científica. Ustedes saben que uno de los productos es a través de los trabajos de profesionalización y, por supuesto, de los aportes que se hacen a la revista científica que se publica en cada una de las facultades. Entonces, la idea es de que esta socialización la podamos hacer primeramente con los colegas, luego se pueda ir ya a los otros niveles, sociedades científicas, por ejemplo. De hecho, este mes tenemos planificado realizar algunas capacitaciones con las sociedades y así sucesivamente. Esta ha sido una iniciativa del licenciado Rivera, que se está plasmando en un esfuerzo para poder ir socializando todo esto, licenciado. No sé si con eso le respondo. Y yo creo que sí, pero mi pregunta más estaba dirigida de que tal vez usted pueda interferir, porque yo lo hablo como docente. Por ejemplo, yo evidentemente he hecho algunos cursos en posgrado, pero los alumnos no se encuentran capacitados para hacer un trabajo de esta naturaleza. Y después que los docentes también no estamos preparadísimos, digamos, para hacer este tipo de trabajos y vamos a ir a hacerles hacer un trabajo a ellos donde el estudiante nunca ha hecho ningún trabajo, ha llevado muy poco de esta materia, creo, de investigación, nunca ha hecho un trabajo y ya lo van a querer hacer en el taller de profesionalización. Y a nosotros, los docentes que estamos en taller, nos constituyen no un problema, pero nos quieren responsabilizar por algo que para mí no es lo correcto. Eso simplemente quería hacer, yo entiendo lo que usted me ha explicado, esto es para nosotros y esto nos va a todavía dar mayores eh, bases para que nosotros podamos enfrentar tal vez esa situación. Sí, sí, licenciado. Quizás podamos ordenar la exposición, terminamos la exposición y podemos abrir un debate, pueden anotarse las preguntas, porque de eso se trata, ¿no? De que vayamos construyendo, este es un primer intento por identificar qué sería lo importante socializar, qué sería lo importante, esta vez soy yo, pero mañana puede estar cualquiera de ustedes compartiendo su experiencia.
Creo que esa es la forma. Entonces, lo hagamos de esta manera para ser ágiles, porque realmente se ha preparado mucho, hay mucho de qué hablar, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, bueno, me voy a permitir continuar y dejaremos para el final un intento de ir socializando y hacer un debate entre todos, ¿no? Bueno, les decía de que empezamos a hablar, tenemos que hablar de investigación para poder llegar a metodología, ¿no? A hablar de lo que es la metodología dentro de la investigación. Entonces, ¿cuándo surge la investigación? La investigación va a surgir cuando se tiene conciencia de que hay un problema o un desconocimiento de una parte de la realidad objetiva. Nosotros, los docentes en la facultad, afrontamos durante todo el desarrollo de nuestra cátedra, afrontamos diversos problemas que los vamos resolviendo, desde los más simples hasta los más complejos, que son el trabajo final, por ejemplo, de una materia, ¿no? Los problemas simples los resolvemos cuando planteamos un ejercicio, estamos resolviendo, estamos ante la presencia de un problema. No será científico porque no ha seguido los pasos, pero sí es un problema. Bueno, entonces la investigación nosotros podemos definirla como un proceso sistemático, formal, inteligente y controlado, que va a buscar la verdad a través del método científico. En la investigación nosotros no podemos desconocer que existen aspectos, elementos históricos, elementos de contexto que deben ser tomados en cuenta. Tenemos que por lo menos dentro de lo que es el manejo de la terminología, pues acercarnos a lo que es un paradigma. Nosotros debemos acercarnos a un enfoque, debemos utilizar cierta metodología para poder hacer investigación científica y por supuesto contribuir a la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando realizamos nosotros la investigación, partimos o debemos partir de los conocimientos acumulados por otras personas. Eso significa de que cuando tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es buscar quiénes han abordado en el último tiempo ese problema, para nosotros apropiarnos de una metodología que va a tener, por supuesto, diferentes niveles de complejidad, ¿no? Vamos a poder, por ejemplo, resolver muchas veces con una entrevista o con métodos que no son cuantitativos, como estamos acostumbrados a utilizar en la facultad, ¿no? Entonces, la investigación, que es definida como un proceso que tiene que tener un carácter creativo e innovador, debe estar mediado por la metodología de la investigación. Todo esto, o sea, va a pretender que nosotros demos respuesta, ¿no?, a esos problemas que nos hemos planteado. Entonces hablaremos ahora de qué es un paradigma dentro de la investigación. En 1975, Kuhn define los paradigmas como las realizaciones universalmente reconocidas durante un cierto tiempo que proporcionan modelos de problemas, soluciones a una comunidad científica. En la investigación nosotros conocemos tres paradigmas que determinan el modelo que va a seguir una investigación. Así tenemos el primero, el paradigma lógico-positivista o empírico-analítico, el paradigma simbólico, interpretativo o fenomenológico o hermenéutico o naturalista, y el paradigma sociocrítico o dialéctico. Vamos a ver rápidamente sus características porque la idea es de que nosotros vayamos recordando todo esto que es el contexto de la metodología de la investigación. Nosotros tenemos aquí, en esta gráfica, tenemos una relación que hay entre paradigma y los diferentes enfoques. Para muchos ya va a ser un terreno mucho más, digamos, conocido cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, porque lo usamos mucho en nuestras investigaciones, ¿no? Casi todo lo que hacemos en la facultad tiene que ver con un enfoque cuantitativo, medimos. Bueno, entonces un paradigma vamos a entender como un esquema teórico, una vía de percepción y de comprensión del mundo, ¿no?, que en este caso un grupo de científicos han adoptado.
Los miembros de estos grupos van a compartir lenguajes, valores, objetivos, van a tener normas y una creencia común. La diferencia fundamental entre el paradigma y el enfoque es de que el enfoque es una forma de ver o plantear la resolución de un problema dentro de los lineamientos conceptuales que viene a ser el paradigma. Bien, entonces este enfoque va a determinar cómo actuamos con respecto a esa problemática que nosotros abordemos cuando queremos hacer investigación. Este es un resumen de algunos aspectos que nos muestran una comparación de los diferentes paradigmas a través de las dimensiones de interés, naturaleza, relación, pero nosotros vamos a abocarnos a algo que de alguna manera ya lo tenemos mucho más como conocido, ¿no? Vamos a hablar de estos paradigmas, tanto del positivista, el naturalista y el sociocrítico a través de las técnicas de análisis de datos. Es decir, en este paradigma positivista nosotros vamos a encontrar las variables cuantitativas, van a estar los datos estadísticos, ¿no? Que se traducen en los resultados de las investigaciones. Y por otro lado, en el paradigma naturalista interpretativo vamos a encontrar las variables cualitativas, donde se va a utilizar, por ejemplo, técnicas como inducción, son fundamentalmente estudios de naturaleza cualitativa. Y tenemos, por supuesto, en otro grupo que ha sido utilizado especialmente en los aportes de la investigación que usa la investigación-acción, donde se combinan técnicas cualitativas y cuantitativas. Hay mucha discusión en el último tiempo y eso es parte, por supuesto, de los enfoques, ¿no? Hoy en día se dice de que nosotros no, y como voy a mostrar más adelante, no podríamos abordar un problema sin tomar en cuenta ambos enfoques. Deberíamos utilizar un enfoque cuantitativo y también un cualitativo. Vamos a ver el orden. También hay una posición sobre ello, ¿no? De quién debería ser primero y quién abordarse después. Bueno, esta es yo no me voy a detener mucho más, pero es una pequeña explicación de lo que cada paradigma considera. Por ejemplo, el paradigma positivista se considera objetivo, ¿no? El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y actual. Predominan las técnicas cuantitativas, como había mencionado, y en el paradigma naturalista, pues vamos a tener los enfoques cualitativos. Y en el sociocrítico, pues la característica fundamental es de que se considera la crítica reconstructiva en el proceso de la construcción del conocimiento, ¿no? Y como les mencionaba, la investigación-acción es una de las exponentes dentro de este paradigma. Bien, vamos a detenernos un poquito porque nosotros también debemos utilizar, como les decía, el enfoque cualitativo, ¿no? ¿Cuáles son? O vamos a ver que en estos enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos, son dos formas de concebir, describir y comprender la realidad, ¿no? Hay una diferencia entre una y otra metodología, porque la aplicabilidad sigue siendo, como les mencionaba, un debate en las ciencias sociales. Vamos a seguir a ver con algo que nos pueda aportar. Nosotros vamos a, por ejemplo, en el enfoque cualitativo, cuantitativo-cualitativo, vamos a desarrollar la tarea de verificar, comprobar teorías por medios de estudios muestrales representativos. Esto también a nosotros nos debe sonar muy conocido porque la mayor parte de los estudios que realizamos utilizan muestras. Sabemos que
el utilizar toda la población se hace muy difícil. Entonces recurrimos a las muestras cuidando esa rigurosidad de que sean representativas, ¿no? Aplicamos medidas, aplicamos test, medidas objetivas, utilizamos instrumentos que deben ser sometidos a validación y confiabilidad. Vamos a hablar rápidamente de ello. Entonces, es importante mencionar, porque esto también es algo que nosotros debemos recordar al momento de abordar una investigación, es de que aquí en este enfoque se ubican la investigación descriptiva, está la experimental también, ¿no? Que son con las que más nos relacionamos. Si hablamos de la investigación cualitativa, pues aquí nosotros nos vamos a encontrar con que se describe, se va a comprender o generar teorías, ¿no? Entonces aquí la característica fundamental es que no siempre o no necesariamente vamos a generar resultados en términos matemáticos, en modelos, etcétera. Decíamos que es importante hablar de la confiabilidad y de la validez, ¿no? Bueno, nosotros podemos mencionar de que la confiabilidad está relacionada con la capacidad del instrumento que nosotros utilicemos para recolectar la información, en el sentido de que debe producir medidas constantes dado un mismo fenómeno. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos constantemente, si vamos a utilizar, por ejemplo, un modelo para proyectar o determinar la demanda, pues tenemos que asegurarnos que ese modelo realmente sea capaz de replicarse utilizando aspectos similares, ¿no? Utilizando información similar. Y también aparece, por supuesto, la validez, ¿no? Tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Entonces, tenemos también que asegurarnos de que esas medidas realmente estén proporcionándonos la información que necesitamos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la primera parte que realizamos dentro de una investigación. Cuando tenemos un problema, vamos a buscar, les decía, el contexto histórico de la solución a ese problema. Si hay personas, investigadores que han realizado trabajos similares, pues ahí también van a estar las técnicas que han utilizado para solucionar el problema. Si nosotros adecuamos una técnica, estamos y además demostramos que es útil en nuestro medio, pues estamos cumpliendo con estos dos aspectos. Yo podría mencionar una de las medidas más utilizadas, por ejemplo, es el coeficiente de determinación. En económica sabemos que cuando queremos validar un modelo de regresión lineal, pues lo que vamos a buscar es R al cuadrado, ¿no? El coeficiente de determinación. Entre más se acerque a 1, pues nos estará diciendo cuán bondadoso es ese modelo para poderlo aplicar. Ya les he comentado de que hoy en día el camino pareciera más más certero el de poder utilizar un enfoque cuantitativo, ¿no? Y lo que se dice es de que debe ir en ese orden. Es decir, generalmente cuando nosotros hacemos un análisis exploratorio, cuando no se conoce nada acerca del problema, o podría poner otro ejemplo, cuando tenemos una muestra piloto, por lo general no utilizamos un método de muestreo que nos diga vamos a aplicar en una encuesta piloto 100 encuestas. No, por lo general aplicamos unas cuantas porque estamos explorando. Entonces ya estamos hablando de un análisis, en este caso, bajo el enfoque cualitativo, ¿no? Porque no está siguiendo esos procedimientos que nosotros utilizamos más rigurosos cuando determinamos el tamaño de la muestra y tenemos que validar además si esa muestra reúne las condiciones para que sea representativa. Bueno, aquí tenemos una comparación de ambos enfoques a través de las dimensiones de la corriente filosófica, el resultado,
la procedencia. Creo que no hay mucho más, solamente era por recordar dónde nos estamos moviendo cuando hacemos investigación, ¿no? Bueno, la parte que corresponde a métodos, la muestra, por ejemplo, recordar que en el enfoque cuantitativo nuestra muestra, por supuesto, va a ser grande, mientras que en un enfoque cualitativo la muestra es pequeña. En las técnicas, pues utilizamos los diferentes tests, ¿no? Estadísticos. También podemos utilizar la observación. El muestreo está dentro de este enfoque. Mientras que en el cualitativo, pues tenemos las entrevistas, ¿no? Los grupos focales, los estudios de caso, las biografías, los relatos de vida. Y por supuesto, cuando hablamos del lenguaje, en el enfoque cuantitativo nosotros tenemos un lenguaje numérico y en el cualitativo el lenguaje es discursivo. También es importante, muchos de nosotros, yo creo que hemos tropezado con el problema de definir dónde está nuestra investigación, cómo la vamos a clasificar. Entonces podemos decir de que la investigación se clasifica de acuerdo a la finalidad, el alcance temporal, la profundidad, el carácter de la medida, entre otros, ¿no? Entonces estos tipos de clasificación van a poderse tratar metodológicamente en cualquiera de los enfoques que hemos mencionado, ¿no? Y que además nosotros podemos combinarlos entre ellos. Entonces vamos a ir viendo esta clasificación también así a grandes rasgos, a manera de recordatorio. Bien, hablamos según la finalidad de una investigación básica y una investigación aplicada. La diferencia fundamental es dónde estamos nosotros en la facultad. En la facultad, por lo general, nosotros vamos a tender a hacer investigación aplicada. Y la investigación básica, pues va a requerir de que generalmente se parte de una investigación aplicada para poder crear después un cuerpo de conocimientos teóricos que van a generar seguramente algún otro modelo. Me explico de otra manera. Por ejemplo, nosotros vamos a volver al ejemplo de la regresión lineal, ¿no? Un modelo para proyectar, por ejemplo, la demanda. Sabemos que el método más utilizado es el de mínimos cuadrados, pues ese es el que vamos a utilizar para poder realizar nuestros estudios. Pero, ¿qué ocurre si nosotros, con la práctica, con el adentramiento que tengamos nosotros hacia la teoría matemática, vamos desarrollando un nuevo método que funcione, por ejemplo, de forma similar al de la regresión, que sea novedoso, que combine algo que no se ha investigado, que no se tiene? Ahí estaríamos entrando en la investigación básica y estamos generando un conocimiento nuevo, estamos aportando con otra técnica, otra metodología. Por ejemplo, es algo que yo siempre conversaba con especialmente los colegas de la carrera de contaduría pública, ¿no? Es donde más podemos desarrollar investigación básica. ¿Por qué? Porque tenemos tantos procedimientos que están ya desarrollados, pero si nosotros encontramos un nuevo camino, una nueva forma de explicar el fenómeno, el problema, pues ya estamos entrando en la investigación básica. Bueno, según el alcance temporal, los estudios van a ser transversales, ¿no? Si, por supuesto, estudiamos a los sujetos en un mismo momento. Y van a ser longitudinales si las investigaciones van a abarcar, por ejemplo, más de un año, ¿no? Por ejemplo, vamos a investigar, por ejemplo, a los bachilleres de este año, y el año que viene también a estos mismos bachilleres les vamos a hacer un seguimiento. Entonces estaríamos entrando en un estudio longitudinal. Según la finalidad y según el alcance temporal. Bueno, aquí tenemos esta otra clasificación
que es según la concepción del fenómeno, ¿no? Es una clasificación que define a la investigación como nomotética e ideográfica, ¿no? Por ejemplo, esta no la he visto en la práctica, solo en la bibliografía. O sea, nosotros estamos más relacionados, creo, con la que va a venir, que ya les explicaré. Bueno, esta la conozcamos, ¿no? Esta nomotética dice, pretende establecer leyes orientándose a explicaciones generales. Utiliza la metodología empírico-analítica y se apoya básicamente en la experimentación. Pues esto fundamentalmente entonces relacionado para las ciencias de salud, bueno, ahí tendríamos en las ciencias exactas fundamentalmente la experimentación, ¿no? Y tenemos por otro lado la ideografía, que enfatiza lo particular e individual. Se basa en la singularidad de los fenómenos y su objetivo no es llegar a leyes generales ni ampliar el conocimiento teórico. Según la dimensión temporal, bueno, aquí tenemos una clasificación de que la investigación sería histórica si describe, analiza, interpreta los acontecimientos pasados. Ya está. Aprieta, contas a 3. 1, 2, 3. Y 4. tenemos contextual. Y tenemos contextual, bueno, ya nos pasamos a la que quería que nos focalicemos. Y decimos, por favor, les pediría el micrófono para que así escuchemos claramente. Bueno, tenemos, entonces decíamos, en esta clasificación es histórica, sí, analiza los hechos pasados, y tenemos la contextual dentro de esta clasificación, porque van a abordar los fenómenos tal y como aparecen en el presente. Bueno, ahora sí, esta es la que quiero yo más que nada recordar, ¿no? Recordarles a ustedes, según la profundidad o el objetivo. Esta es la clasificación más importante porque creo que se relaciona también con lo que más hacemos dentro de la facultad. Tenemos la investigación exploratoria, es decir, este es un primer acercamiento que nosotros tenemos a conocer, ¿no?, la situación del problema. Entonces, en esta investigación exploratoria, pues cae, por ejemplo, lo que hacemos, ¿no?, nuestra prueba piloto, estamos explorando para determinar qué está sucediendo con el fenómeno que estamos analizando, ¿no? Posteriormente, y yo lo digo así porque va un poco en ese orden, ¿no? Y por lo que, a lo que estamos más o menos acostumbrados, ¿no? La descriptiva. La descriptiva, podemos todos los docentes, creo yo, ubicarnos en esta investigación, en este tipo de investigación. Pues es la que describe las características del fenómeno que estamos analizando. Es decir, ya hemos pasado de la etapa exploratoria, donde podemos conocer el problema desde un punto de vista teórico, que eso es lo más aconsejable, que en esa etapa exploratoria nosotros podamos realizar un análisis bibliográfico de quiénes son los que contribuyeron a la solución de ese problema que hemos identificado, si es que hubiese, y ya vamos a hablar también de las ventajas de que se haya abordado o no el tema dentro de la bibliografía que consultemos. Viene la etapa descriptiva, que es ya describir cómo se está presentando ese problema. Ya esta investigación descriptiva va más allá de lo teórico, ya tenemos un instrumento y ya desarrollamos, puede utilizarse la observación, se puede hacer estudios correlacionales, es mucho más ya abordando las características, en este caso, de la unidad de análisis, ¿no? Cuáles son las variables que se relacionan y cómo se están presentando. Esto nos va a permitir tener un panorama más preciso del problema y además buscar las causas, ¿no? Y luego ya podemos pasar, podríamos decir, ya es, si nosotros consideramos que estamos en condiciones de hacer una investigación propositiva, podemos saltar los otros dos si hubiese suficiente antecedente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros realizamos un análisis
bibliográfico, tenemos un estudio. Por ejemplo, esto puede ocurrir también, creo yo, en economía. Por ejemplo, vamos a poner un caso y luego pondremos el de contaduría pública. En economía, por ejemplo, los indicadores de desarrollo humano, hay indicadores que se construyen en base a variables que son tradicionales, podríamos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos proponiendo la inclusión de nuevas variables, como por ejemplo unas variables que tengan que ver más con un enfoque humano, ya estamos en el campo de la proposición. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente evidencia descriptiva y, bueno, entramos a una investigación propositiva, ¿no? Otro caso que yo podría mencionar, por ejemplo, en el caso de contaduría pública, donde se realizan los diferentes análisis en las entidades, especialmente sobre si realizan o no adecuadamente los procesos, ¿no? Vuelvo a insistir que aquí es donde se puede, ya se conocen, ¿no? Ya se conocen cómo son los procedimientos, que se deben realizar para el control, me refiero, ¿no? Porque ustedes generalmente proceden a controlar si se cumplen o no se cumplen las normativas, etcétera. Entonces, la etapa propositiva estaría aquí, ¿no? En proponer nuevas técnicas de control, por ejemplo, ¿no? Nuevos métodos. Entonces ya estaríamos dejando la parte descriptiva porque ya la conocemos, esa ya la sabemos, y entramos a la parte propositiva. Y bueno, tenemos también la experimental, que tiene otras características. En este caso, bueno, se va a tener grupos, se va a tener que diseñar un experimento donde por lo general nosotros vamos a tener un grupo de control, vamos a, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer en nuestra facultad un diseño sencillo donde nosotros podamos, por ejemplo, tener un grupo normal al que le demos las clases, como lo hacemos normalmente, y podemos establecer un otro grupo donde introduzcamos, por ejemplo, algunas nuevas técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ya estamos hablando de una investigación para después comparar cómo se han presentado esos resultados, ¿no? Es un ejemplo sencillo de cómo este diseño experimental o esta investigación, esta clasificación de esta investigación va a explicar y determinar las causas, ¿no? De los fenómenos y, por supuesto, las relaciones, ¿no? Aquí ya interviene diseño de experimentos. Ahora sí, creo que con todo ese recordatorio para todos nosotros de cuál es el entorno de la investigación, vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología en la investigación científica. Y lo vamos a hacer para poder ir ordenando ideas, coordinando, viendo cómo podemos abordar de mejor manera las investigaciones. Bueno, ¿qué es la metodología en la investigación? Bueno, es una ciencia que nos va a enseñar a dirigir un determinado proceso de manera eficiente y eficaz. Bueno, ¿qué nos ofrece la metodología? Nos va a ofrecer métodos y procedimientos para realizar esta actividad científico-investigativa con calidad, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que aquí, cuando se menciona la calidad, debemos tomarlos en cuenta. Yo creo que después de que terminemos esta socialización, que así yo le llamo, vamos a ver que todos de alguna manera nos sentimos identificados con lo que se ha compartido el día de hoy. Bien, se dice que el éxito de toda investigación, ¿no?, va a depender de la selección del método, de los procedimientos y las técnicas de investigación.
También debemos hablar de esos procesos lógicos que tienen que ver con cada uno de nosotros, es decir, con nuestras capacidades intelectivas y de pensamiento al momento de abordar un problema científico, ¿no? Y ahí vamos a recordar cuáles son estos procesos lógicos. Cuando abordamos la investigación, nosotros debemos utilizar el análisis y la síntesis, ¿no? Bueno, ¿qué es el análisis? Pues vamos a tener que descomponer el objeto de estudio en diferentes partes, ver sus relaciones, ver sus componentes, y también vamos a tener que utilizar la síntesis, ¿no? Es decir, vamos a tener que ver después de ese análisis, vamos a ser capaces de resumir en suma, ¿no? Bueno, también tenemos que recordar, siempre hablamos, yo me acuerdo desde cuando llevaba metodología, siempre se mencionaba, ¿no? La inducción y la deducción. Bueno, es una forma de razonamiento, la inducción, a través de la cual vamos a pasar de un conocimiento particular, ¿no? A otro más general. Y este proceso es el que realizamos nosotros en casi todas las investigaciones en ciencias económicas. ¿Por qué? Porque a partir de una muestra, nosotros hablamos del comportamiento de la población, ¿no? Es decir, no podemos llegar a toda la población, pero tomamos una muestra que tenga esas características representativas, utilizamos una muestra adecuada y podemos hablar, hacer la inferencia y hablar de lo que está sucediendo en toda la población con esa muestra que nosotros hayamos tomado. Bueno, la deducción es lo contrario, ¿no? Porque vamos a pasar de un conocimiento general a uno particular. También debemos utilizar la abstracción y la concreción. Bueno, en esta abstracción nosotros vamos a extraer la propiedad o relación de los elementos y por supuesto la concreción que nos va a permitir integrar la parte del todo, ¿no? Son procesos que los vamos a tener que ir utilizando, estos procesos lógicos que los vamos a tener que ir utilizando a medida que avancemos en la investigación, desde un inicio hasta el final. Vamos a ver, muy bien. Bueno, aquí tenemos una clasificación de los métodos, porque la metodología nos va a proporcionar, como hemos dicho, los diferentes métodos, y aquí tenemos la clasificación, ¿no? Vamos a encontrar métodos teóricos y vamos a encontrar métodos empíricos, ¿no? Nosotros, de hecho, vamos a ver con cuáles nos identificamos o cuáles necesitaríamos. Los vamos a ver rápidamente. El análisis documental, de hecho, cuando tenemos que buscar quiénes hicieron algo con relación a la problemática, vamos a utilizar la modelación cuando nosotros tomemos, por ejemplo, la famosa recta de regresión lineal que la estoy mencionando desde un comienzo, y nosotros encontremos una recta de regresión para el fenómeno que estemos analizando, ya estamos hablando de la modelación. Entonces, estamos tomando un modelo teórico, ¿no? También hablamos de las hipótesis, ¿no? Vamos a ver, estas hipótesis son planteamientos que nosotros nos hacemos al inicio de la investigación, pues basados en evidencias, ¿no? Nosotros tendremos que validar si esa hipótesis es verdadera o falsa, pero previamente para plantearla debemos haber hecho esa investigación documental. Y bueno, tenemos los empíricos, por otro lado. La observación, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho en la facultad. La medición, por supuesto. La experimentación no tanto, pero, por ejemplo, el método Delphi en la carrera de administración, ¿no? Cuando se tienen grupos focales y se tiene que realizar por ejemplo, un análisis específico, bueno, trabajo de grupos fundamentalmente.
Licencia, silenciado. Me acaban de silenciar. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos los más importantes. Nosotros vamos a mirar, les decía yo, el análisis documental que utilizamos bastante, que es un método que nos permite la recopilación de esas teorías, ¿no? O presupuestos teóricos y fundamentos del objeto de estudio que se investiga. Luego les hablaba también de las hipótesis, ¿no? El hipotético deductivo, es decir, nosotros podemos plantearnos una hipótesis sobre la realidad y luego validarla durante la investigación. Bueno, también tenemos el método causal y uno que se relaciona con lo que hacemos, que es la modelación, ¿no? Es lo que les mencionaba, es la reproducción simplificada e idealizada de la realidad que permite descubrir nuevas relaciones y cualidades del objeto para construir un nuevo modelo teórico, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar un modelo que se haya utilizado en la Argentina y validarlo aquí si funciona en Bolivia, ¿no? Pues si funciona, tendremos que analizar ya las características de cada una de las variables que intervienen, ¿no? Bien, están aquí los empíricos que están referidos y que los utilizamos mucho, por ejemplo, la observación. Vuelvo a insistir como ejemplo contaduría porque veo el trabajo que hacen, hemos tenido la oportunidad de participar en varios trabajos que ellos han, o sea, un poco de mirar de afuera, ¿no? También como consecuencia de la primera jornada científica, entonces hemos tenido un acercamiento a los trabajos que realizan. Ahí, por ejemplo, hemos podido ver también de que utilizan bastante este método empírico, ¿no? El de la observación, quizás como un exploratorio inicial, ¿no? Luego tenemos aquí, como les decía, los otros métodos y el Delphi que está mencionado ya aquí a manera de explicación de su concepto, ¿no? Dice el método que permite la consulta a expertos para validar teóricamente la propuesta o modelo de investigación. Un método muy utilizado en administración de empresas. También es importante mencionar las etapas dentro de la investigación, dentro de las técnicas, la forma de recoger la información. Esta es una fase importante, ¿no? Dentro de la fase de la recolección de la información, nosotros vamos a poder después de reducir de un modo sistemático, tal como se menciona, el objeto de estudio para poderla representar, que eso es el fin último de la recolección de la investigación. Recolectamos la investigación, la tabulamos, la traducimos en gráficos, la traducimos en tablas, la traducimos en medidas para poderla estudiar de mejor manera, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito aquí. ¿Cómo realizamos esta recolección, ¿no? Pues podemos hacer a través de una entrevista, podemos utilizar la encuesta. Bueno, la entrevista tiene la característica de que es una fuente primaria. Nosotros podemos trabajar con una entrevista que tenga ya un guión de manera que sea estructurada, que nosotros sepamos lo que tenemos que preguntar, o puede ser no estructurada, ¿no? Es decir, que vayamos a explorar. Eso se utilizaría fundamentalmente en la exploración. Pero cuando vamos a trabajar con una encuesta, aquí la encuesta debe responder a una estructura predefinida. De hecho, la encuesta, cuando nosotros la elaboramos, tenemos que pensar, recordemos que si se trata de un cuestionario, por ejemplo, va a tener 3 partes, ¿no?
La primera, que va a ser un encabezado, donde nosotros vamos a colocar el objeto, por el cual estamos aplicando el cuestionario. Vamos a tener una segunda parte, que son las características sociodemográficas del entrevistado o del objeto de estudio, y tenemos las preguntas propiamente dichas. Ahora, estas preguntas no deben ser al azar, ¿no? Recordemos que cada pregunta debe responder a los objetivos específicos, que para después se sumen y contribuyan al objetivo general. Entonces, bueno, aquí tenemos dentro de la encuesta, bueno, una serie de preguntas que pueden ser abiertas, que pueden ser cerradas. Tenemos también otra forma de recolección de la información, es a través de los grupos focales. Tenemos conversatorios informales, relatos de vida, análisis de contenido, registros de conducta, pero yo me quedo con los primeros, que son los que nosotros utilizamos, ¿no? A manera de recordar los diferentes tipos de preguntas que hacemos, ¿no? Cuando recolectamos la información, tenemos las preguntas abiertas, que son las que más dolores de cabeza nos traen, pero también, por otro lado, son las más ricas en información, porque le damos la oportunidad al entrevistado de que nos cuente más acerca de lo que estamos indagando, ¿no? Bueno, tenemos aquí las de escala. Utilizamos mucho las escalas de Likert, que pueden tener valores de 1 a 10, por ejemplo, y nos pueden ir mostrando cómo se presentan las características del fenómeno. Por ejemplo, en el caso de la medición de la satisfacción, nosotros podríamos colocar un valor de 1 para cuando estemos nada satisfechos, y un valor 10 cuando estemos totalmente satisfechos. Y bueno, tenemos también las ordinales, ¿no? Que van a permitir, están clasificadas, van a permitir, por ejemplo, aquí tenemos, dice, a ver, ¿cómo evaluaría? Yo aconsejaría de que yo he tomado, por ejemplo, esto tal cual estaba en el texto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le haría una pequeña variación. Siempre hay que poner del mínimo valor al máximo, es decir, el cómo evaluaría tendría que colocar desde baja, media y alta. Y eso tiene muchas connotaciones al momento de analizar, porque si nosotros queremos hacerla un poco más cualitativa o cuantitativo el análisis, por ejemplo, a la calificación baja le podemos dar un número, que sería 1, a la media 2 y a la alta 3. Inclusive ahí podríamos calcular muchas medidas que serían importantes, pero no al revés, ¿no? Si es que utilizamos esta clasificación ordinal tal como la están viendo. Bueno, tenemos la nominal, ¿no? También en este tipo de preguntas donde no hay un orden específico, no interesa el orden en el que vayan, pero por lo general estas son cerradas. Vamos a hablar un poco de los instrumentos que más se utilizan, que nos hemos referido ya al contenido, y bueno, son los cuestionarios de la entrevista, ¿no? Y los cuestionarios en la encuesta, ¿no? Solo mencionarlos, creo yo, porque ya los conocemos, pero aquí tenemos una descripción donde los podemos identificar como medios físicos, que serían los escritos, y los medios audiovisuales. Bueno, en medios físicos tenemos el cuestionario de la encuesta, de la entrevista, test, escalas, guías de observación. Bueno, muchos, dependiendo de la investigación que se realice, llevan, ¿no?, sus cuadernos de campo. Bueno, eso sucede generalmente en las otras facultades, ¿no? Bueno, están dentro de estos medios físicos, ¿no? Y bueno, los audiovisuales que podemos utilizar, ¿no? Hoy en día los videos, las grabaciones, las fotografías que podemos incluir dentro de nuestros cuestionarios. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo la introducción o queremos introducir un nuevo producto que haya cambiado el color tradicional, nosotros podemos fotografiar, y ahora que estamos en pandemia,
pues podemos fotografiar el producto en el color de la versión tradicional y poner la nueva versión. La colocamos, colocamos estas fotografías en el Google Forms y el entrevistado va a ser capaz de decidirse por una o por otra. Entonces, fíjense que también estos medios audiovisuales y la pandemia nos ha llevado a reinventarnos dentro de lo que son posibilidades para investigar, ¿no? Bien, creo que estamos ahora ya aterrizando un poco más a lo que implicaría todo este espacio que ocupa la metodología de la investigación dentro de la investigación científica. Entonces partimos, de acuerdo a esta gráfica, de una realidad. Bueno, vamos a definir un problema. Ese problema pues va a ser el que nos va a guiar al objeto del estudio. Tenemos también que tener fijado un campo de acción y luego estaría la metodología, ¿no? Donde nosotros vamos a tener ahí las técnicas, los métodos, vamos a tener que combinar nuestras capacidades, es decir, esos procesos lógicos que hemos mencionado, para poder plantear además una idea a defender como resultado de esto. Vamos a plantearnos el objeto del modelado y vamos a concluir con una realidad transformada. Esta es una forma, de acuerdo al autor que he tomado, de representar las etapas de la investigación científica. También tengo otra, donde nosotros podemos ver en la base el problema, los objetivos, la base teórica, la base empírica, de la que vamos a hablar muy rápidamente ahora, el modelo teórico, la concreción, las conclusiones y la gestión de la información. Y rodeando como una base a todo lo que vamos a hacer están los enfoques y el paradigma que utilicemos, ¿no? Entonces, la metodología está a lo largo de la investigación. Tenemos aquí las etapas que nosotros debemos seguir. Podemos distinguir estas 5 etapas que nos van a mostrar. En la primera tenemos nosotros que planificar la investigación. Y la planificación de la investigación pues se define en el perfil o proyecto que va a ser abordado por el ingeniero Tejerina el día de mañana, ¿no? No me voy a detener yo mucho, solo en los aspectos que considero son importantes para poder concretar el objeto de esta socialización. Luego tenemos en la segunda etapa la construcción de la base teórica, que no es más que la fundamentación de la investigación o el marco teórico. En una tercera etapa tenemos la construcción de la base empírica, que ya se refiere al trabajo de campo y el marco contextual, es decir, donde estamos desarrollando la investigación, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente las características de cada uno, y aquí en esta construcción de la base empírica, en la tercera etapa, se encontraría el diagnóstico, ¿no? Y por supuesto el marco contextual que hace después que podamos dar como resultado ese diagnóstico. En la cuarta etapa tenemos la modelación, que sería en esta etapa el diseño de la propuesta o modelo, que sería la concreción de la propuesta en base a los resultados obtenidos. Y en la quinta etapa tenemos los resultados y la discusión. Ahora, ¿qué es lo que se puede destacar de todo esto? De que nosotros debemos gestionar la investigación a través de la gestión de la información, que vamos a ver también rápidamente. Es decir, cómo vamos a traducir en un documento y qué tipo de documentos deben ser los que reflejen la investigación que nosotros realizamos. Esto yo lo voy a pasar muy rápidamente. Y tenemos aquí en la primera etapa un contenido de lo que tendríamos en el perfil de la investigación, ¿no? Recordemos que el perfil nos va a mostrar rápidamente qué es lo que queremos investigar, ¿no? Vamos a tener que justificar, poner el objeto, el campo de acción, los objetivos específicos,
la idea a defender si fuese necesaria o hipótesis, y tendremos que decir el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a definir esos procesos lógicos, los métodos, las técnicas que vamos a utilizar, la muestra y la población principalmente. Si nosotros vemos la segunda etapa en la construcción de la base teórica, pues aquí vamos nosotros a colocar todo lo que nosotros encontremos de la revisión bibliográfica de casos similares de nuestro objeto de investigación, ¿no? Ahí estará el fundamento teórico, también estarán los conceptos. Esto lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podemos... me gustaría, Carlitos, por favor, que silencies. Te agradecería. ¿Podría silenciar, por favor? Espero no tener más problemas. De todas maneras, vamos a continuar con la clase. Colega. Pantalla. Y vamos a ver. Sí, Roxanita, estoy intentando, pero parece que no tengo el mando. A ver, ya está. ¿Aló? Hola, hola, sí. Ahora muy sí. bien. Ya. Sí, entonces, bueno, lo que estaba comentando es de que la fundamentación teórica nosotros la podemos presentar ya como resultado desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos que se podría utilizar es el desarrollo histórico, es decir, resumir en tablas la evolución que ha tenido a través del tiempo el objeto de estudio. Por ejemplo, esa podría ser una forma de presentar el marco teórico, ¿no? Luego tenemos ya la fundamentación empírica, que no es más que la descripción del contexto, y vamos a tener aquí el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico donde vamos a poder presentar los resultados de la recolección. Luego tenemos la propuesta y los resultados obtenidos que solamente los quiero mencionar. Lo que ocurre es de que en algunos de ellos es importante que los clarifiquemos, ¿no? En el proceso investigativo, nosotros debemos tener claro desde el título que le vamos a poner a la investigación. Y a veces este aspecto que no es tan complejo nos trae inconvenientes al momento de hacer nuestros reportes de investigación. Bueno, sabemos que de la situación real nosotros vamos a abordar un problema donde nosotros vamos a tener que definir los objetivos, ¿no? Y hacer varias definiciones, entre ellas también dónde vamos a abordar. Y cuando hablamos del campo de acción, vamos a ver a qué nos referimos. Ese problema científico, el problema que vamos a abordar debe ser preciso, delimitado, debe ser original, debe ser viable. Podemos querer nosotros resolver muchos problemas, pero hay que valorar en qué medida principalmente es viable. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿no? Eso fundamentalmente. También porque muchas veces nos podemos plantear problemas que no los vamos a poder abordar porque estamos lejos de la posibilidad de llegar al objeto de estudio, ¿no? Entonces, todos esos aspectos deben ser analizados, ¿no? Al momento de abordar el problema. Yo quisiera también manifestar aquí que cuando nosotros queremos realizar una investigación, tenemos que pensar que el aula es el primer lugar donde nosotros ya realizamos investigación. Todos los docentes que tenemos la oportunidad de dictar cátedra, estamos haciendo investigación constantemente. Lo que pasa es de que muchas veces no la sistematizamos y peor, a veces no la socializamos. Cuando nosotros mandamos a que nuestros estudiantes o quedamos con ellos en que deban presentar un trabajo final para poder aprobar la materia, por ejemplo, generalmente es un trabajo que yo lo sé por los colegas y porque también yo lo aplico, es un trabajo que lo vamos haciendo desde el inicio.
¿no? De la materia y vamos aplicando las diferentes técnicas que vamos enseñando a los estudiantes. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicado a una realidad particular. Decimos, vamos a hacer la aplicación en tal empresa, vamos a hacer la aplicación en tal institución. Entonces estamos ya haciendo, en esos trabajos finales, estamos haciendo ya investigación. ¿Cuál debería ser nuestro rol? Es una sugerencia, porque en la última parte yo había colocado como tips, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y un poco quizás responda la pregunta del licenciado Urquiola, cuando él decía, los estudiantes no saben, no pueden investigar algo que no saben. Pues esto es un proceso y tiene que ser de a poco. Nosotros tenemos materias dentro de las carreras que les permiten a los jóvenes apropiarse de diferentes técnicas, pero evidentemente hay debilidades y deberíamos ver la manera de superarlas. Creo que si tenemos que fortalecer con eventos de esta naturaleza, donde podamos también compartir con los estudiantes, como dice, que están en taller, pues yo creo que todos podemos contribuir y hacer una réplica de lo que sea necesario. Quizás lo que yo estoy compartiéndoles hoy día sea muy cansador y repetitivo, no lo sé, también eso me gustaría que lo evaluemos, porque si vamos a replicar, la cosa aquí se trata de mejorar, ¿no? Entonces, estamos haciendo investigación, estamos definiendo problemas. Cuando decimos vamos a hacer la aplicación, vamos a aplicar una técnica, por lo general es para resolver un problema que hemos identificado, ¿no? Bueno, ahora mucho más, digamos, formal, es de que nosotros utilicemos técnicas como un análisis FODA, el árbol de problemas, del que seguramente les va a hablar mañana el ingeniero Tejerina, ¿no? El diagrama de espinas, podemos utilizar una lluvia de ideas, e inclusive muchas de las veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, y yo les hago una pequeña indagación a los jóvenes y les digo, ¿qué quieren ustedes investigar durante el desarrollo de este semestre? Entonces, a veces ellos son los que focalizan los problemas que quieren solucionar. El sujeto o objeto de estudio. Bueno, no siempre está referido a la persona, ¿no? Pero por lo general va ligado a la realidad objetiva que porta el problema científico. A eso se refiere el sujeto. Por ejemplo, nosotros, en otras palabras, la unidad de investigación. ¿Dónde vamos a realizar? Vamos a realizar en los jóvenes, vamos a realizar en una familia, ¿no? ¿Dónde? ¿En quién vamos a aplicar la investigación? El campo de acción, pues no está referido al espacio geográfico, ¿no? Sino a esa parte del constructo teórico que nosotros queremos abordar. Por ejemplo, yo les he venido mencionando la recta de regresión lineal. Bueno, eso es parte de ¿qué? Pues será parte de modelos de predicción. Ese es el espacio que se va a abordar durante la investigación, ¿no? El objetivo general, solamente para recordar que es un objetivo que abarca todo el tema por investigar. Y aquí yo quiero mencionar que en el objetivo, cuando nosotros lo formulemos, que también vamos a ver que tiene ciertos elementos, está el título de nuestro trabajo de investigación. Eso es muy importante recordar. Cuando nosotros vayamos a mirar un trabajo, pues el objetivo tiene que estar reflejado en el título. Y si eso no ocurre es porque tenemos que buscar un otro título, casi la mayoría de las veces, que se relacione con el objetivo que estamos planteando. ¿Qué es lo que nos preguntamos? Pues es ¿para qué se hace la investigación? ¿No? ¿Para qué se hace la investigación? Los objetivos específicos van a ser los procedimientos para alcanzar ese objetivo general y que se van a constituir, por supuesto, en todo ese proceso que hemos explicado, desde la construcción teórica hasta el
el desarrollo, el diagnóstico, todos los pasos que vamos a seguir deben estar traducidos en estos objetivos específicos. La sumatoria de esos objetivos específicos nos deben permitir alcanzar el objetivo general. Deben ser no más de 5. También hemos hablado un poquito de la idea a defender y de la hipótesis. No me voy a detener mucho más, pero solamente recordar que debe estar respaldado en un fundamento teórico, ¿no? Debe haber un respaldo teórico. Por supuesto, la etapa donde interviene el investigador, pues va a ser en la etapa de la modelación, ¿no? Donde se va a desarrollar la idea a defender, se va a sustentar, exponer las relaciones, ¿no? Y que tienen que ver, por supuesto, con el objetivo general de la investigación. Y su relación es directa. Bueno, las variables que están relacionadas con el objeto de estudio, ya no nos vamos a detener, ya las hemos mencionado. Bueno, aquí tenemos las medidas, las hemos mencionado ya muy rápidamente. Aquí nos vamos a la construcción de la base teórica, que lo hemos repetido y lo vamos a volver a decir. Se trata fundamentalmente de indagar sobre el saber acumulado, mejor si es a través del tiempo hasta llegar al último momento sobre esa área específica, ¿no? Es lo que se llama el estado del arte. Entonces ahí nosotros debemos, en cada artículo, en cada libro que revisemos sobre el tema que estamos investigando, nos preguntaremos qué problemas se han investigado, que estén relacionados, cómo se han definido esos problemas, qué evidencias empíricas y principalmente qué métodos se han utilizado para resolver. Y por supuesto, el producto de las investigaciones. Creo que lo más importante aquí es de que nos focalicemos en qué evidencias hay, de cuáles han sido los métodos y técnicas para resolver ese problema. Bueno, la construcción de la base teórica va a hablarnos del contexto, ¿no? Si lo estamos haciendo, por ejemplo, en una determinada empresa, pues qué rodea el macroentorno de esa empresa para poder llegar a aterrizar en el diagnóstico. Bueno, aquí está cómo debemos centrar el diagnóstico, pues en la observación, a veces en la conversación, dependiendo, ¿no? Y podemos hacer, por supuesto, un análisis documental. No he querido dejar de mencionar estos criterios del rigor científico. Muchas veces se nos dice, nuestra investigación debe tener rigor científico. ¿A qué nos estamos refiriendo con esos criterios? Al valor verdad, a la replicabilidad, la consistencia y la neutralidad, ¿no? De que debe haber una correspondencia entre los datos que nosotros recolectemos y la realidad. La replicabilidad, de que sea posible que otros estudiosos tomen, por ejemplo, nuestro trabajo y puedan replicarlo en otros contextos. La consistencia, el grado en que se repetirán los resultados en caso de replicarse, ¿no? Que nos den los mismos resultados, ¿no? O parecidos, o que haya una relación. Y la neutralidad, eso tiene que ver con el sesgo, ¿no? De no alterar la realidad. A eso nos referimos cuando hablamos de rigurosidad. En la modelación ya hemos hablado bastante, ¿no? Es donde nosotros vamos a plantear nuestro modelo, ¿no? Transformador, ¿no? Y que se supone vamos a plantear o vamos a hacer la propuesta, ¿no? En la propuesta o modelo, nosotros debemos, por supuesto, tender a mejorar las situaciones que nos hemos planteado. Debemos tratar de diseñar posibles innovaciones. Debemos también mostrar, por supuesto, la originalidad y la creatividad en la propuesta, ¿no? Estas son preguntas que nos debemos hacer cuando abordamos ya la fase final, ver cómo ha resultado nuestra investigación, si es posible de aplicarla, reúne las condiciones para ser estudiada, hay recursos, es relevante desde el punto de vista de la práctica, hay interés institucional, social, es importante. Y es aquí donde nosotros tenemos que resaltar el trabajo que se hace en la facultad.
El relacionamiento interinstitucional, que fundamentalmente tiene la facultad, posibilita que los estudios que se hagan sean eminentemente investigaciones que respondan a las necesidades. Están en este momento, todo este tiempo se ha estado trabajando con instituciones en contaduría pública, en administración de empresas, en economía a través de las pasantías, a través de diferentes investigaciones para profesionalizarse. Entonces, creo que la relevancia, al menos de los trabajos que se abordan en nuestra facultad, está completamente sobrada, ¿no? El aporte al conocimiento. Y bueno, tenemos la etapa de resultados obtenidos y la discusión. Bueno, en esta fase nosotros vamos a tener el procesamiento de resultados, donde no me voy a detener. Sabemos que los organizamos, clasificamos, representamos, ¿no? Y por supuesto hacemos el papel de la interpretación. En la interpretación nosotros debemos cuidar de exponer, describir, comparar, discutir, ¿no? Para poder, por supuesto, ya llegar a las conclusiones. La fase de la discusión, ¿no? De cómo nosotros debemos abordar la fase de la discusión. Debemos hacer la formulación, por supuesto, representando las relaciones, señalando todo lo que hemos encontrado, los aspectos no resueltos, por ejemplo, ¿no? Las relaciones, todo lo encontrado en nuestra fase anterior, que viene, por supuesto, de la modelación. Y las conclusiones, que sería la parte en la que vamos a redactar aquí, es un error que cometemos. Volvemos a tratar de colocar los resultados del diagnóstico, y no es así. Nosotros aquí deberíamos tratar de ir más allá. Por eso se dice, en la conclusión no es un nuevo intento de sintetizar el diagnóstico, como tampoco de comentarios aislados, ¿no? Debemos en las conclusiones manifestar la comprobación teórica de la idea a defender o de la hipótesis, ¿no? Así también debe responderse, por supuesto, al objetivo, pero de manera mucho más sintética y no como una simple repetición de lo que hemos obtenido en el diagnóstico, ¿no? Y bueno, y luego vienen las recomendaciones. Esta sería, digamos, la fase en la que fundamentalmente nosotros debamos dejar claramente descrito lo que no hemos podido abordar para que pueda seguir siendo investigado, ¿no? También las debilidades del estudio, si fuese posible, y todo lo que nosotros consideremos importante. Vamos a hablar rápidamente. Ustedes me dirán cómo vamos de hora. Ahí estoy viendo chats. Muy bien. Bueno, ¿alguien me puede recordar, por favor? No puedo ver la hora por acá. Para que podamos ver en qué medida apretamos o cerramos. 7 minutos. ¿Cuántos? 8:27. 8. Wow, muy bien. Bueno, estamos en la gestión de la información. Es decir, ya hemos hecho todo ese procedimiento, hemos desarrollado toda nuestra investigación. Ahora tenemos que hacer nuestro reporte o un informe de investigación. ¿Qué debe contener este informe escrito? Mínimamente debe tener el problema, el objeto, el campo de acción, los objetivos que se consiguieron, cómo se realizó la investigación, los resultados y las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron. Este reporte escrito debe tener como contenido mínimo todo esto, ¿no? Entre más detallado esté, pues eso es mucho mejor, ¿no? Bien. También
debemos hablar de otra gestión de la información, es decir, que del trabajo de investigación que nosotros realicemos, deberíamos nosotros producir un artículo que tiene ciertas características, puesto que es mucho más resumido, ¿no? En el artículo nosotros no vamos a ser tan extensos como en el reporte del artículo, ¿no? Entonces aquí mínimamente nosotros deberíamos tener un resumen, las palabras claves, la introducción, los materiales, los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía utilizada. Bueno, esto es, ustedes saben que muchas de estas partes, de hecho, podrían dar para que se haga un curso específico, ¿no? Bueno, también tenemos otra forma de gestión que es a partir del póster científico o del afiche. Esta es una representación gráfica que también nosotros la hemos probado en la facultad, que tienen que resumirse en póster, ¿no? Donde se tenga un resumen gráfico del trabajo de la investigación, donde se van a destacar los aspectos más importantes. Este es un recurso válido para mostrar los trabajos de investigación, especialmente en congresos académicos y científicos. Sería muy bueno que podamos poner en la facultad en práctica, ¿no? ¿Cuál es el contenido que debe tener este póster? Pues básicamente la introducción, materiales y métodos, resultados y las conclusiones. Debe ser sumamente corto, tiene ciertas normas y más o menos debe ser graficado de esta manera, ¿no? Título, autores, institución, poner una introducción, el método, los resultados, pueden ser tablas, cuadros, figuras, pero esto debe entrar en un solo afiche, ¿no? Bien, bueno, ahora entraremos un poquito a conversar de cuál es la situación en nuestra facultad y tal como dice, tips o sugerencias en investigación para la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Bueno, lo que ustedes están viendo es el abordaje que ha hecho la gobernación del departamento y hubo una disertación en la facultad de una profesional que ha trabajado con la Agenda Departamental 2030. Es decir, el índice multidimensional de la pobreza contempla estos aspectos, ¿no? Que son la educación, el empleo, salud, la tenencia de activos y los derechos. Bueno, este es el marco referencial que nosotros vamos a tener que utilizar para desarrollar nuestras investigaciones. Es decir, hay problemas en educación, hay problemas en el empleo, hay problemas en la salud y la nutrición, hay problemas en la tenencia de activos y en los derechos, ¿no? Yo rápidamente, pues quizás donde tengamos un poquito en salud, cobertura, mortalidad, enfermedades catastróficas, acceso a servicios de salud. En infraestructura tenemos acceso y calidad de agua, saneamiento, combustible, acceso a la electricidad, acceso a internet y tenencia de activos, que está referido fundamentalmente a las características de la infraestructura en las familias, ¿no? Y en derechos humanos tenemos violencia, trabajo infantil, incidencia del crimen y el delito, discriminación y acceso al cuidado. Bueno, esto solamente como podríamos decir, como que para que recordemos que esta es la situación que tenemos en este momento a nivel departamental y que se va a tener que abordar para solucionar los problemas que hay en cada una de estas áreas. Estos son las áreas en las que vamos a tener que desarrollarnos en los problemas que abordemos en la investigación. Pero nuestra facultad tiene definidas las líneas de investigación. Y como vamos a ver, estas líneas de investigación nos involucran a absolutamente todos y en todas nuestras carreras dentro de la facultad. Por ejemplo, tenemos la línea de investigación
que está referida a la integración económica del departamento, y tenemos los ejes temáticos en los que podemos trabajar, ¿no? Entonces, estamos aquí con líneas de investigación, por ejemplo, en turismo, tenemos en producción artesanal, tenemos el uso de las TICs. Estas líneas, vuelvo a reiterar, están aprobadas dentro de nuestra facultad. ¿Qué es lo que en realidad, o sea, qué recomendación yo podría dar, o sea, como una docente que quizás está en este momento abordando un poquito más la problemática esta por las características del trabajo? No es que yo me sienta un gurú en el tema, para nada. Es más, yo estoy aprendiendo también cada día, y lo que estoy haciendo hoy es compartirles nada más que lo que yo creo parte de esta experiencia, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos desarrollando las investigaciones? Las investigaciones por la pandemia las estamos desarrollando con docentes colaboradores, docentes amigos que nos posibilitan la entrada al aula para que nosotros podamos hacer las diferentes indagaciones. O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque se hace difícil en este momento ir a encuestar, y por otro lado, resulta que cuando vamos a tocar las puertas, eso nos ha sucedido con muchos cursos, por lo general los jóvenes a los que les encomendábamos los trabajos de la facultad llegaban a una vivienda, tocaban la puerta y las personas salían. A veces no les daban la información, les cerraban la puerta en la cara, ¿no? Entonces, con esas experiencias nos propusimos ver qué formas habían para poder realizar investigación. Y la solución la encontramos en nuestra misma facultad. Nosotros tenemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje una cápite que está dedicado a la investigación. Y bueno, hemos empezado a ensayar cómo podríamos recopilar información para las investigaciones a través de los estudiantes y con la respectiva motivación docente. También estamos desarrollando actualmente investigación, y lo está haciendo el IEFA también, con los pasantes, los que se van a profesionalizar en técnico superior en estadística, ¿no? Entonces, se han desarrollado, ya se han hecho varias intervenciones a través de ellos, porque ellos necesitan profesionalizarse y nosotros necesitamos hacer investigación, necesitamos más que desarrollar, digamos, una investigación en este momento básica. Nosotros necesitamos conocer lo que sucede en nuestro medio, ¿no? Lo que sucede en la región. Otra estrategia que se ha utilizado al margen de las que hemos mencionado, que ya son de alguna manera, las estamos consolidando, es la de poder habernos relacionado con el municipio y la gobernación. El municipio en este momento, y es oportuno que les mencione, va a instalar un centro estadístico que va a funcionar en base a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de nuestra universidad. Eso quiere decir de que vamos a tener la apertura en absolutamente todas las secretarías del municipio para poder realizar investigación. ¿Investigación a través de quiénes? De nuestros estudiantes, que van a poder realizar sus pasantías, a través de nosotros, los que estemos interesados en poder colaborar, y bueno, iremos construyendo de a poco. Esa es un poquito, yo creo que voy a ir ya cerrando con algunos consejos también. Era contarles qué tenemos, cómo lo hacemos, y un poquito también recordarles, y algunos colegas conocen la taxonomía de Bloom, que es la que nos puede ayudar a formular. Generalmente tenemos inconvenientes cuando vamos a formular las preguntas de investigación,
Y pues esta taxonomía de Bloom nos ayuda bastante. En esta taxonomía nosotros podemos ver que antes de la aplicación, en aplicar tenemos aplicar todos los verbos que vamos a utilizar para nuestra investigación, tenemos que comprender el fenómeno. Y comprender significa la búsqueda de la información teórica de todo lo que hay acerca del fenómeno, ¿no? Y luego vendrá la aplicación, vendrá el análisis, vendrá otra etapa de evaluación. Es una propuesta muy utilizada para poder definir las preguntas de investigación. Hemos hablado de los objetivos. Bueno, recordar cuáles son las partes que debemos contemplar al momento de que formulamos un objetivo, ¿no? En primer lugar, debemos tomar en cuenta que vamos a usar un verbo, podemos usar esa taxonomía para ayudarnos, luego debe estar seguido de el qué, el cómo, el para qué. Eso nos va a dar como resultado el objetivo, ¿no? Este objetivo, que puede ser general o específico, tiene la misma construcción y tal como se nos recomienda, debe tener las terminaciones en ar, en er y en ir. Este es un ejemplo que ya algunos lo conocen porque lo hemos socializado en algunas otras reuniones. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos formular el objetivo, ¿no? En base a lo mencionado. Por ejemplo, este es un objetivo que dice determinar las características, determinar el verbo. El qué, las características que tienen las aplicaciones de la realidad aumentada diseñadas para películas de terror, de Viernes 13, publicadas en español y en inglés en carteleras de cine. Ya viene el cómo, ¿no? Aquí tenemos el cómo. Medio de análisis detallado de las películas. Entonces, por medio del análisis estamos respondiendo al cómo. Y luego viene el para qué, que sería facilitar la implementación de los efectos encontrados y analizados en una nueva película que se desarrolle. Entonces, el objeto de mostrarles esto es para que veamos cómo se ha elaborado el título de la investigación. Entonces, fíjense que el título tiene que tener el resumen que está formulado en el objetivo. Dice, las características que tienen las aplicaciones de realidad aumentada para películas de terror de Viernes 13, etcétera. Entonces, muy importante. Es decir, en otras palabras, nosotros podemos construir a partir de nuestro objetivo el título de nuestra investigación cortando el verbo. Si cortamos el verbo, ya queda nuestro título, que dependiendo de donde nosotros publiquemos los reportes, si hacemos un artículo, algunos nos piden que sean mucho más cortos, tienen restricciones, entonces ya dependiendo de las restricciones donde vayamos a publicar nuestra investigación, recortaremos el título, pero esa es la base. Tenía aquí un ejemplo, ustedes pueden ver cómo ya no lo voy a abordar porque ya estamos fuera de horario y eso era lo que yo quería socializar con ustedes, compartir el día de hoy. Yo les agradezco por haber tenido la paciencia de escucharme y bueno, ahora podemos establecer quizás una pequeña evaluación con el objeto de que mejoremos unas pocas intervenciones para que también así no nos cansemos y quizás mañana podamos seguir abordando. Entonces, adelante. Tienen que habilitar sus micrófonos porque creo que estamos con el micrófono inhabilitado. No sé si tienen algún comentario, alguna aportación que quieran hacer a todo lo que hemos visto hoy, evaluar, como gusten. Dicen, Roxanita, ¿será que nos puede pasar sus diapositivas, por favor, para que podamos descargarlo? Claro, claro que sí. Les comento que esta socialización también va a estar disponible. Eso, como se está grabando, va a estar disponible. Claro que sí, con gusto.
Gracias. Licenciado Waldo Gumiel está con la mano levantada, por favor, Roxanita. Adelante, Licen Waldo. Licenciada Alemán, un placer saludarles a todos. Bueno, me animo a participar desde el punto de vista que es importante, ¿no? No con el objeto de crítica, sino con el objeto de, como dijo usted, licenciada, perdón, doctora, la socialización. Voy a partir de algo que dijo uno de los colegas sobre los talleres de investigación. La pregunta, me corrigen si entendí mal, es si es que el grupo de ustedes ha de llegar a socializar o a preparar a los alumnos, porque los alumnos de 10º semestre tienen dificultades. Estoy de acuerdo en ese sentido de que los estudiantes tienen un nivel bajísimo de metodología de la investigación. Pero hay algo también importante. Hay que conocer cuáles son las causas. Y sin embargo, especificando de los talleres, obviamente que los docentes que dictan los talleres que son 9º o 10º semestre tienen que dominar metodología de investigación. No para enseñarles metodología de investigación a los alumnos, sino para orientarles mejor. Entonces lo que se tiene que hacer en lo que concierne a los alumnos, desde mi punto de vista, es revisar, usted lo dijo ya, nuestras mallas curriculares, los contenidos. Y hay un elemento importante general, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el factor o la causa, la más amplia, debido a que los estudiantes llegan a las materias como investigación de mercado, puede ser 10º semestre, puede ser proyectos, etcétera, con un bajo nivel? Es que algo importante que lo identificaron colegas en San Andrés como Cárdenas, Armas Gallo, etcétera, el problema a nivel nacional. Lo que pasa que se trata, respecto a la metodología de investigación, es que el qué. Los libros nos hablan del qué. El gran problema es el cómo. El cómo deberíamos profundizar también ahora. El principio, el cómo para nosotros los docentes y después nosotros transmitir el cómo. Obviamente que analizando qué es lo que está pasando en las materias de metodología de investigación, es problema del alumno o qué es lo que está sucediendo. Pero en términos generales es el cómo. Los chicos bien esquematizó usted, ¿no? El qué, el cómo, etc. Los chicos saben que hay que presentar una justificación, hay que justificar un problema, hay que justificar las preguntas de investigación, el planteamiento. Y lo presentan. Pero no saben el cómo. No saben el cómo, y eso es lo que considero que debemos profundizar. Pero en principio, acá, a nivel de docentes, y no darles la tarea a ustedes, ¿no? Ustedes más, al contrario, deberían ser el camino, el conducto, que nos den el cómo para que nosotros, a nuestros estudiantes, les comuniquemos el cómo y no nos quedemos en el qué. Porque encontramos en internet, encontramos en los libros el qué. Lo que pasa es que hay una situación de bajo nivel del pensamiento crítico de parte de los alumnos, se han vuelto muy mecánicos, y ese es el factor que está provocando que no lleguemos al cómo. De tal manera que vamos a comprender mucho mejor, vamos a poder discutir, pero quiero subrayar esto, no es en el afán de crítica, ¿no? Sino en el afán de que, bueno, ya nos vamos, algunos quedan los jóvenes, ¿no? Si no estaríamos en una situación de querer, como los perritos, morderse la cola. No nos preocupamos de las causas. Hay una cultura de los estudiantes que cualquier investigación es buscar solución sin partir de una situación problemática, ¿no? Ese desconocimiento de cómo llegar hasta la parte concluyente, pero partiendo de la parte exploratoria, de manera que se conciba el enfoque cualitativo y cuantitativo no como dos enfoques antagónicos, sino complementarios, ¿no? Y todos esos aspectos que ameritan profundizar. Entonces, esa era mi